Hoy en una cita contigo vamos a hablar sobre cultura. ¿Qué significa la cultura para ti? ¿Cómo la experimentas? Hoy vamos a hablar sobre diferentes vértices de la cultura de conocimiento, la cultura de país, todo eso hoy en una cita contigo. Quédate con nosotros. Una cita contigo es una conversación entre dos amigas. Aldorena, Y Belisa, quienes hoy en día vivimos en países distintos y compartimos nuestras experiencias a través de videollamadas, ahora convertidas en podcast. te invitamos a unirte a nuestro cuestionamiento continuo de todo para crecer, evolucionar y conectar sobre todo con nosotras mismas. Puedes oírnos en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Evox, YouTube y otras plataformas. Cada domingo hablamos sobre temas cotidianos que tienen impacto en nuestras vidas. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @unacitacontigo_, y así podrás enterarte de todas las novedades y unirte a nuestra conversación. Hello. Hello, how Hello. are you, mate? Muy bien, muy bien. Otra semana más nosotras aquí en nuestro podcast súper comprometidas. Total. Otro domingo, Totalmente. otro podcast. Otro domingo, otro podcast. Otra vez Australia y España unidas en una Y misma Venezuela, pantalla. Y Venezuela, sí, es verdad. la verdad. 3 continentes, sí. Bueno, amigas, hoy vamos a hablar de un tema bastante bonito que de hecho, mira, sin querer lo hemos introducido porque vamos a hablar de las diferentes culturas, ¿no? De la forma en las que aprendemos a vivir, incorporamos hábitos, algo nos parece más normal, algo, bueno, menos habitual, o incluso creo que también es interesante que abordemos la cultura desde el primer punto que estábamos comentando, que es cómo consume cultura cada uno, ¿no? Es, oye, si tú consumes un contenido, te gusta leer, te gusta el teatro tal, pero no te sabes los principales actores de no sé cuánto y los autores de los libros más tal y las películas más trending de no sé qué, Venga. que es mi caso, no me gusta todo el mundo, la película mítica no sé qué, no la has visto y es como, no, y no la quiero ver, no me llama la atención, ¿no? Vale. Sin embargo, eso, bueno, cada uno elige como su parte de cultura, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante que lo compartimos hoy con la gente. Me gusta eso. Además, cuando dijiste cultura, yo pensé más, por ejemplo, en cómo usamos libremente el término cultura. Yo que soy venezolana o latinoamericana o extranjera en un país diferente, pues uso el término muy de la cultura, mi cultura muy libremente, ¿sabes? Y es como un escudo para defenderme de muchas cosas. Entonces, ¿qué es Ah, realmente la cultura? ¿Sabes? wow. Me encanta porque Fíjate que tengo un amigo que además tiene mucho acento al hablar. A mí me encanta porque además acento venezolano. sí, sí, acento de que habla español, de que no es nativo. Y a mí me Ah, encanta porque yo no conozco persona tan segura en la vida como él. Y él, ¿sabes? Él aborda, él ama, él toma su acento como un beneficio. Y yo creo que yo tengo que aprender oh, mucho de él. Y entonces cuando le dicen, sí, porque tú no entendí, es que yo hablo 2 idiomas, es que yo soy un caramelo tropical, es que yo, ¿sabes? Y usa su cultura como algo a su favor. Eso es algo que me gusta mucho. mira, Por hay esta, un anuncio, te lo voy a pasar, marica, brutal, que es una tipa, que Lola Flores, no sé si la conocerás, sí la muy conozco. mítica de aquí, que hizo un spot hace poco, bueno, ella murió, pero con vaina de inteligencia artificial, no sé qué huevo, hicieron un anuncio con fotos y cosas de ella como si estuviera hablando ella, increíble. Uh, O sea, no, lo vas a ver, parece que es ella, y habla del acento. Entonces dice, el acento es tu acento, porque ella es muy andaluza, entonces esto, el acento es que no, es tu acento, esto es lo que te caracteriza. Te lo voy a pasar para que lo pondremos ahí en la descripción, para quien sí. no lo conozca lo vea como algo así, ¿no? Reivindicativo de lo que forma parte de tu cultura. Cuando estás hablando de cultura, dices mi cultura, mi país. Marica, yo no sé por qué yo no hablo de cultura como mi país, porque me parece como muy folclórico. O sea, para mí la cultura venezolana es el joropo. Entonces, como algo como no tan pegado a mí, porque yo no soy tan cultura venezolana. Que sí es verdad, me ha llamado la atención cuando has dicho mi cultura por Pero mi entonces de país. aquí viene algo interesante. ¿Qué es cultura para ti? Para mí la cultura lo tengo como muy metido en un concepto de consumo de contenido cultural, de teatros, de museos, de música, y además en ese sentido, ¿no? Porque Venga. la cultura general, ¿no? O eres un culto en literatura, o eres un culto en economía. Esa cultura
no la meto tanto dentro de esa caja, que la palabra lo acepta, lo engloba también, pero para mí ese tipo de cultura es como más intelectual. Yo, para mí la cultura es, no sé, mi asunción es contenido cultural. Entonces, más como un conjunto de conocimientos sobre algún tema, por ejemplo. Fíjate, es que para mí el conocimiento sí está dentro de ello, ¿no? Pero para mí es como lo que alguien ha hecho que tú lo Ujú. consumes. Es mi propio concepto de cultura. O sea, cuando tú vas y ves un cuadro y un preciosísimo cuadro y tal, no es un conocimiento, o sea, sí, obviamente estás aprendiendo, pues yo qué sé, ese cuadro, de dónde viene, como tal, pero no es un conocimiento como tal, estás consumiendo, estás observando algo que alguien ha hecho. Pero bueno, es como mi concepto de cultura, será porque estoy como más metida en ese punto. Tú eres mucho más cultural. Me refiero al área artística. Sí, exacto, muy relacionado a la parte artística, efectivamente, a eso. Vale, ok. Bueno, cuando yo me refiero a cultura, siempre voy más con el área más de tus raíces, de tus tradiciones, de tus valores, de las cosas que Mejor. haces. Así que me gusta este abordaje de la palabra. Entonces, cuéntame, ¿qué pasó esta semana contigo que decidiste que hablar sobre la cultura, sobre algo era interesante? Bueno, no, nada en particular, era como, ¿qué hablamos? Cultura. Pero sí, es curioso porque ayer estuve en un concierto de voces líricas. Ujú, Bueno, tú lo conoces, a mi amiga Eva, la que canta ópera. Es ujú. una compañía que acaba de montar, tiene un año de haberla creado. Me hizo inmensamente feliz haber visto que ha sacado ese concepto. Sobre todo porque a ella le pasa como a mí, ¿no? Tiene como un artista que se le revela por dentro y si no, y si hago, no hago, me tiro, me no sé cuánto. Muchas ideas, muchos proyectos y ver que materializa y ahí puesta y contando y haciendo una introducción del show, ¿no? Súper bonita. Ujú. Me hizo sentirme muy orgullosa de ella, por una parte, y por otra, también reflexionar sobre su introducción del evento, ¿no? Que hablaba sobre el consumo de este tipo de cultura. Muy bonita. Pero bueno, haciendo un paréntesis sobre lo que ella dijo, al día anterior estuve en un concierto de los Hombres G, que Ah, culturalmente es como muy opuesto, ¿no? No muy sufre, parecido. mamón. Así cerraron. Así cerraron. Y nada, lo compartí con una persona y me dijo, ay, yo no soy tan culto, cuando le dije lo de las voces líricas, que iba a lo de las voces líricas, y es como, no eres, o sea, para mí, a mí me da rabia cuando, o sea, no estoy para nada de acuerdo cuando consideras que una persona no es culta porque no sabe de algo en concreto. Esa persona se ha cultivado en lo que ha considerado que le interesa, ¿sabes? Entonces, si a ti no te gusta la ópera, la lírica, ¿por qué consideras que una persona que no tiene ese conocimiento no es culta? Bien. Te iba a decir, pero culto porque no le gusta eso. Sí, no le llama la atención, Ok. puede no llamarte la atención. A mí hace muchos años no me llamaba la atención, tenía un concepto de la ópera equivocado, pero bueno, era el que tenía en ese momento y Yeah. luego lo he cambiado y no me juzgo por que no me gustara en el pasado, ¿no? Ok. Entonces sí, yo creo que la perspectiva y ahora comparte tú conmigo tu visión de esto, es que cuando tú de determinadas cosas que se supone que forman parte de algo que eres culto, no las compartes y no las quieres, te sientes como obligada a hacerlo. Por ejemplo, la película que todo el mundo ha visto. ¿Vas a ver la película porque todo el mundo la ha visto? O si es una temática que no te llama la atención, pasa. Yo paso. Antes yo trataba más de encajar, de hacer las cosas porque todo el mundo lo veía, o venía un artista muy famoso por algo que aunque a mí no me gustara, yo trataba de, pero ahora no. Sinceramente, yo creo que cada vez más, no sé, además yo digo que yo tengo ahora como memoria de pez, Ay, porque igual yo, todo se a nos veces olvida. hasta me llama la atención algo y voy y aprendo, me pasa hasta con las películas, las veo y en el momento Te investigo todo impacta. sobre el actor y me encanta, pero pregúntame un mes más tarde. Dory. Pero ni me acuerdo qué pasó en la película. Me tiene que gustar, pero como mucho, para que de verdad yo recuerde algo. Y, Ya, ya, ya. Y y además no te acuerdas porque como no de lo puntos, quiera, ¿no? no me siento menos culta o más culta. Me pasa mucho que a veces hablando con gente pienso como, "Ah, tengo que saber más de esto, o ver más las noticias, o, ¿sabes? Como para poder, pero luego digo, si al final no me Es interesa, lo que me apetece, claro, pues voy a claro. hablar pues de lo que yo sé. Y al final la verdad es que si no tienes nada de qué hablar, ahí la relación no va para ninguna parte. Entonces, No, bueno,
yo qué sé, lo típico que estás comiendo con amigos y dicen, porque en la película de Matrix, ¿quién no ha visto Matrix? Pues yo no la he visto ni la quiero ver, no me interesa, no me interesa, o sea, ni por cultura, no me interesa. No puede ser, Aldorena. Entonces, claro, cuando tú dices, no, yo no la he visto, es como, ¡ah! No has visto Matrix, ¿sabes? Los clásicos del cine, los clásicos tal, es como, vale, prefiero, mira, por ejemplo, en temas de teatro, que yo siempre digo que soy una junkie del teatro, la ultra de los teatros, pues me gusta mucho más ver obras de autor, improvisaciones, gente que le ha costado mucho esfuerzo con un pequeño guión y su propio presupuesto, hacerse su como su escenografía, tal, pequeñas obras de estas pequeñas de teatro alternativo, me gusta mucho más que ir a ver una gran producción, que las grandes producciones también me gustan, pero claro, ¿qué pasa? Que tienes que ser como la que ha visto las obras o los musicales, El Rey León, por ejemplo, no la he visto, ¿no? Sin embargo, he visto el musical de Mecano, porque me encanta la música de Mecano. Entonces, sí, es como, como no has visto El Rey León, pues no, no lo he visto, ya lo veré. Pero yo creo que también en algún punto lo habremos mencionado, como ahora vivimos con tanta información alrededor, es como que todo el mundo espera que tú tienes que saberlo todo. Y tú tienes que eso, haberlo visto, haberlo escuchado. Ay, la verdad es que no. La verdad es que qué pereza. O sea, qué bueno que hay mucha gente que le guste saber y le guste todo eso, pero, ay, mira, yo es que soy más sencilla, Lorena. Sí, me Sí, llama, me no, llama. A mí, por ejemplo, me gusta leer. Y hace no mucho hablaba con alguien y le contaba, que estoy leyendo este libro del Think Like a Monk. O, me gusta mucho Isabel Allende. A mí los libros de Isabel Allende me gustan mucho. Pero entonces me empecé a preguntar por otro montón de autores, autores que son muy famosos. Sí, he escuchado los nombres, pero sinceramente no he escuchado, no has no he tenido, leído sí, ninguno de esos libros. Porque no me ha llamado la atención o porque qué sé yo, la verdad. Y era como, pero entonces si no has leído los libros de no sé quién, es como si nunca has leído, porque esos son los libros que de en verdad serio, no enseñan, los te libros que de creo. verdad desde ahí es que ya tú puedes tener una perspectiva. Y yo de verdad me quedé, le decía, me parece maravilloso que eso te parezca a ti genial, pero a mí me vale con lo que yo me leo. Que no veo más allá, no sé más allá, no, hasta ahora no. Ojalá algún día me llame la atención leer eso que tú dices, pero sabes que como tú hablas así, ya no lo quiero leer. Ya no lo quiero leer. No Si me eso me interesa. clasifica qué tipo de gente lee esos libros. Oh, por Ay, qué favor. curioso. Yo tengo un jefe que se pagó una suscripción a no sé qué plataforma que te podías leer 100 libros en muy poco tiempo porque como que te contaba nada más los highlights de los libros y digo, vale, ¿y de qué te vale? En plan, de me he leído muchos libros y también es verdad que muchas veces, mira, el TikTok, por ejemplo, lo hablamos la semana pasada. El TikTok, los vídeos son de 15, 30 segundos. A mí me gusta mucho, como lo decía la semana pasada, verlo por un sentido lúdico bueno, más yo en mi caso relacionado con la actuación, los monólogos, la parte graciosa, ¿no? Claro, no es lo mismo verte 15 segundos de una persona que ha dicho en 15 segundos tengo que sacar lo máximo, ¿vale? A una persona que se graba un video de 10 y, vale, relajadamente te puedes reír, pero tiene como muchos valles y muchos, ¿no? Picos y valles. Yeah. Entonces sí creo que el contenido rápido ayuda a que sea concentración de lo bueno, bueno, bueno. Sin embargo, nos estamos hiperacostumbrando a, ¿sabes? Venga el otro, venga, consumir, consumir, Enseguida, consumir, la consumir. practicidad, yeah. Sí. Me gustaría que veamos este concepto también desde lo que tú entiendes de cultura, ¿no? Decías que para ti la cultura es un tema como más del país, de lo que aprendes, de tus Yeah. raíces, ¿verdad? Sin embargo, tú has vivido en varios países, por lo menos has visitado muchos, ¿no? Has Yeah. vivido en varios, has visitado muchos, has visto muchas culturas. Y me gustaría que me cuentes un poquito tu perspectiva de, pues, no sé, las diferencias, lo que te llamó la atención, lo que sigues teniendo, como que vivas donde vivas no lo vas a cambiar. Yeah. Bueno, nada, mi punto de las culturas además como hacia los valores, las costumbres, lo que se hace, lo que no se hace. Y nada, justo cuando mencionaste esto, lo del teatro, por ejemplo, recuerdo en Dinamarca, cuando viví en Dinamarca, la gente sabe mucho más sobre el ballet. Eso fue lo que me dio el feeling a mí de todos allá, sobre esos conciertos de música clásica. La gente lee muchos libros. Yo creo que allí fue donde yo más leí, de hecho, porque siempre todo el mundo estaba leyendo y de alguna manera yo sentía Wow. como, yo también quiero leer. Y en el Te creó el tren, hábito. sí, sí, en el tren, y recuerdo mi mamá danesa, mamá de intercambio, todas las noches le leía a mi hermano danés.
Y eso me pareció como tan genial. Mi mamá me contaba cuentos a veces, pero no había realmente esa cultura de leer cada noche, cosa que yo hago hoy en día con mis hijos. Todas las Ajá. noches leemos. ¿Los pones a leer o le lees Sí, tú a ellos? todas las noches. Y hay veces que no leemos, sino que le digo, ¿y qué ves en esta foto? Y él, pero es que yo no sé leer, ¿no? Pero tú puedes ver. ¿De qué camisa, de qué color es la camisa? Y para que ellos aprendan a desarrollar esa, no sé, esa habilidad de ver y de escribir lo que ven. Pero eso, por ejemplo, eso fue Ajá. algo que me quedó en Dinamarca y que veía la Eso cultura es mucho más buenísimo, fría. porque ese hábito es muy bueno, Beli. Que hayas estado en un país así, que te lo haya dejado, es maravilloso. Eh. Y, por ejemplo, me parecía que la Ajá. gente era mucho más fría en cuanto a Mm, cuando te conocían y no se dan besos ni abrazos, que eso yo creo que es la cosa más latina para mí, pero que la que yo más extraño. Yo soy así tocona, no exactamente, pero a mí me gusta un abrazo, a mí me gusta un beso, a mí me gusta, no sé, más contacto físico. Que incluso recuerdo sí. llegando a Australia con Ben, pues que Ben ya está acostumbrado a mi latinidad y eso que yo no soy la latina más latina, Ajá. te lo prometo. Am, Ajá. sus amigos, por ejemplo, yo me recuerdo a uno tocándole el brazo como, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Ajá. Y él le dijo a Ben, tu novia me está tocando, yo creo que quiere conmigo, y Ben, no, ella es latina. O sea, como, mijo. Qué Entonces, fuerte. ver esas diferencias en cuanto a pequeños detalles que no los notamos porque eso en tu cultura nativa son tan normales, pero en otras no lo son. Entonces, eso, por ejemplo, hablar de los sentimientos, hay culturas que no son muy abiertas a esas cosas, por ejemplo. Entonces, nada, creo que cuando mencionaste cultura, lo vi más Eso es así. Eso, y tremendo. recuerdo esto fue algo bueno. Estando en Dinamarca igual, conocí a esta familia que compraron un CD latino solo porque yo fui a visitar. Y era con diferentes tipos de música. Y entonces empezaba una canción y él me decía, ¿qué tipo de música es ese? Y yo, bachata. ¿Cómo lo Ah, sabes? Y yo, por el ay, sí, qué ritmo. fuerte. O sea, por Sí. el ritmo. Y luego ponía otra, ¿qué es eso? Y yo, salsa. ¿Sabes? Porque para nosotros es normal, es Normal. natural, lo Tú escuchamos todo el sabes, a tiempo. mí me pasa todavía con el flamenco, marica, que no, que los palos del flamenco, mi profe, pero no lo oye, taca, 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 y yo, marica, llevo no sé cuántos años bailando esto, y me sé los cuatro básicos, luego lo profundo, o sea, en plan la salsa, el merengue, ¿no? Y luego la bachata, la kizomba, el no sé qué, es como, pues eso me pasa con el flamenco. Sí, yo creo que es un tema que absorbes desde que De naces y crecer con que, eso. A ti, yo te sí. juro que no en el colegio no te dijeron, oye, ta, 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 eso No, es no. salsa. No, nadie te dijo eso. Tú le aprendiste al chuki con la rumba. Porque todo el tiempo lo oíamos y te decía, ok, esta es la bachata, esta es la no sé qué. Y Bueno, aprendías. Era parte eso de de tu nuestra cultura. cultura a mí me gusta mucho porque es como música alegre, estar alegres, estar alegre, estar alegre, estar alegre, es como la alegría en todo, ¿no? Es de, bien, como a veces demasiado hacia afuera sin tener un momento de pensar hacia adentro. Creo que esa es la parte mala, pero lo bueno es como que esa parte positiva, alegre que tenemos de la cultura venezolana y es un Bueno, súper tú y yo puntazo. decimos la parte mala, pero la verdad, justo hoy hablando con unos amigos colombianos y decía, es que claro, la gente que tiene menos, probablemente Ujú. no tiene para muchas cosas, pero tienen un equipo de sonido de este tamaño. Y siempre hay música y pum, pum, pum. Y yo, sí, es cierto, en Venezuela es igual. Claro, y sí, no se preocupan por nada, pero al final son más felices porque no se preocupan por todas las cosas que la gente que sí tiene el dinero se preocupa. Y con lo poco que tienen se conforman. Entonces al final te preguntas, ¿la ignorancia te da felicidad o qué te da? ¿Sabes? El no Entonces, saber cosas, ¿no? yeah, Sí, yeah. sí. Entonces, Sí, otra o cosa el que no, conforma. fíjate, yo siempre lo digo, yo creo que eso es un tema de que cada país tiene su propio, no sé cómo llamarlo, si llamarlo inducción cultural o qué, lo de ten hijos, tengo un coche, pero si es más caro mejor, y tengo una casa, y si tienes jardín más, y lo tienes que enseñar a la gente, y te tienes que vestir así. Toda esa parte no dicha tan claramente que está inmersa en la Yeah. publicidad, que es a lo que yo me dedico, pero también en cómo te enseñan, ¿no? Cómo tiene que ser tu vida, etcétera, es lo que genera esa ansiedad de necesito, o sea, de ese necesito, ¿no? Tengo que ganar dinero porque tengo que tal. Y luego cuando lo gano me tengo que preocupar en dónde invertirlo. Y si lo invierto que no se pierda. Y si se pierde está porque por todos los lados se te activan esos temas culturales de cómo gestionas el dinero, de tienes que ser exitoso, de tienes que parecer no sé qué, tienes que llegar a no sé dónde. Y realmente yo creo que la gente
que tiene menos dinero es más feliz, como eso se dice, ¿no? Porque es como, cubren lo básico, que todos podemos cubrirlo, Yeah, y no tienen esas grandes aspiraciones ni necesidades, porque es como, ya está, así estoy bien. yeah, no A veces es necesitan mejor no nada de saber todas las tanto, cosas. no, Sí, no sí, sí. querer tanto, no desear tanto, no avanzar tanto, ¿no? Sí, a veces te Depende. preguntas, ¿la ignorancia es una bendición o no? O no. Quizá para algunas cosas sí, quizá para otras no. Sí. O depende de quién sea ignorante o Sí. para qué. A veces es bueno fantasear, ¿no? Por ejemplo, una ignorancia inocente para la gente es qué pasa cuando te mueres. Si todos supiéramos qué pasa y es algo que no queremos, sería muy duro, pero aferrarte a la idea de que puede haber un después, porque nadie quiere dejar de existir, que puede haber una segunda vida, que puede haber un alma, que puede haber en la cultura que sea, el que puede haber después es como que algo que te da miedo, pero a la vez como que no es como dramático, porque no es, mira, te moriste, ya está, te comen los gusanos, no existe más nunca, se murió, adiós, que es la realidad. Pero luego, ¿qué pasa con tu alma, o con tu energía? Ay, pues es que la necesidad de saberlo todo. Otra cosa Si la ciencia cultural, lo descubre, otra cosa cultural. Aquí en Australia, por ejemplo, los indígenas, interesante ese tema, cuando alguien se muere, botan todas sus cosas, no se habla más de esa persona. Ya no, dejó de existir. Entonces aquí de no. verdad el tema este espiritual, de que ese espíritu en la casa, casi no, ni se habla de eso, porque claro, no la cultura contemporánea, pero la original aborigen australiana, los muertos, muertos se quedaron. Y no se habla, de hecho, en muchos programas donde aparece gente que ha muerto, al principio del show tienen como un anuncio diciendo aparece gente que ya no existe y el anuncio es para las personas de tal cultura porque ellos no mencionan, Wow, no hablan, no nada de gente que wow. ya no existe, Mira, eso sí que es cultural. curioso. Eso sí que es curioso de la cultura australiana. Yeah, sí, aborigen, pero sí. Entonces, Aborigen, ahí sí. vamos. La cultura de verdad que cambia todo. Cambia la Wow. perspectiva, cambia nuestra manera de actuar, cambia todo. Fíjate, por ejemplo, que nosotras somos venezolanas, en Venezuela casi todo el mundo es católico, hablando de religión, o parecido, ¿no? Vertientes muy similares, todo el mundo como la iglesia, tal, no sé qué. Y yo cuando llegué aquí, nuestro encuentro, Beli, cuando llegamos aquí en nuestra escuela había mucha gente de Cuba, nuestro Yeah, encuentro fue mucho con el mundo español, pero también a la vez cubano, yeah. que se supone que somos muy parecidos y desde mi punto de vista casi nada. No. Y cuando yo empecé a entender a la gente de Cuba eh, cómo llevan la religión, porque ellos creen en los santos, creen Más entero, yeah. sí, exactamente. Para mí es como, fue un choque, ¿sabes? Fue como, pero ¿crees en esto que es como una ciencia oculta, pero tal? Y tienen como sus ofrenditas y sus cosas, y es como, sí, cada cultura tiene como vertientes y al final todo se junta en un mismo punto. Tengo fe, yo en una forma y tú en otra. Yo a lo mejor aprendida, tú realmente crees en ello, ¿no? No. Tú Y sabes que en bueno, un Venezuela hay poco mucho de todo eso. eso, ¿no? Sí, sí, cada vez más, cada vez más. Yeah, la verdad. A veces me pasaba escuchando canciones y yo, ¿pero de qué hablan? Ah, es que es santero. Ajá. Ok. Maravilloso. Bueno, Como pues es Quinchangó. así. Mm. Ah, Ya está. es así. Bueno, amiga, Eh, entonces yo creo que recogiendo. recogiendo. Tema interesante hoy, la verdad. Me gusta porque es como un Sí, tema así como relajado, ha pero fluido, ha que, fluido. no Sí, había ha pensado en fluido. eso. Sí. Nada, pues me gusta esto de la cultura, que también es un tema que podemos expandir muchísimo. Pero Sí, nada, como siempre. para variar. Tú sabes que estaba hablando Para con un variar. amigo hoy porque estoy en esta onda después de que hablamos lo de las cosas que nos hacen reír. De Ajá. verdad que me puse de tarea, yo tengo que sonreír más. Perdón que Qué estoy bueno. Sí, qué alargando esto, bueno. pero... Y mira, ha sido genial. Porque he empezado como a contactar más con amigos de estos que yo sé que siempre me han subido la energía. Y tenía un amigo, yo creo que tú lo conociste, Nelson se llama, ahora vive en Ah, sí, Perú, sí. ojalá nos escuche, me dijo, me tienes que invitar al podcast, por Ah, favor, claro, hay que méteme. empezar a meter gente, hay que empezar a meter gente. Este, y nada, de verdad que fue genial solo saludar y reírme. Y luego cuando le pregunto cómo es la vida en Perú, porque él es venezolano en Perú, y me empezó a contar unas cosas que de verdad le va muy bien, está muy feliz, pero cómo es la situación política está, cómo está el tema con el COVID, que yo digo, wow, de verdad es que no hay canal de noticias que te diga estas cosas, no, tienes que hablar de verdad con la fuente, con quien está ahí para saber qué está pasando en cada lugar
con las diferentes situaciones que a veces ni conocemos. Entonces, nada, la cultura, importante La saber. cultura, la cultura. Un día vamos a hacer como una recopilación de cosas curiosas que nos han contado nuestros amigos que están por el mundo. Yeah. También sabes que me gusta hacer algo así como, ¿te acuerdas de ese show español? A mí me encantaba, que se llamaba Madrileños por el Mundo. ¿Todavía existe? Sí, claro. Bueno, deberíamos hacer como una especie de madrileños por el mundo, pero tipo hablar con amigos venezolanos que tenemos en diferentes partes y simplemente saber qué hacen. No sé, por ejemplo. Bueno, mira, vamos a pensar, eso es dándole. Vamos a pensar para la próxima llamada a quién metemos y que nos cuente. Venga, ya está, hacemos un especial. Eso. Sería cool. Pero nada, aquí soñando con qué va a pasar con el podcast, cómo vamos a evolucionar. Pero nada, mientras tanto, espero que la cultura española te siente de maravilla y que aunque no sepamos quiénes son la música lírica, la bla, 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 pues nada, que sepas lo que te llama la atención. Con eso va. Así es, así es. Bueno, mira, y sobre todo que seas honesto contigo mismo, que no pretendas que sabes más que nada. Pues tú sabes que es terrible cuando alguien empieza a hablar de algo que no sabe, dándosela de que sabe mucho. Eso yo creo que es lo peor. Eso sí no me gusta. No, a mí eso me parece, bueno, no sé si lo pillaría o no lo pillaría la persona que está hablando de algo que no sabe mucho, pero sí el juzgar al otro porque no sabe de lo que tú crees que tiene que saber. ¿What? Ya invertiré yo mi tiempo en lo que considere. Así que el tiempo es carísimo, marica, es carísimo. Así es. Aprovechémoslo de cosas buenas y no en criticar. Exacto. Pero nada, bueno, amigue, te quiero. Besos. Yo Hasta el próximo domingo. Adiós. Goodbye. Gracias por acompañarnos a nuestra cita de cada domingo. Nos gusta mucho tenerte aquí y por eso lo subimos a todas las plataformas: Spotify, Anchor, Google Podcasts, iVoox y más. Síguenos en el perfil de @unacitacontigo _ o en YouTube Una Cita Contigo. La próxima semana tenemos una cita. Contigo.